bueno, hay que recordar que más o menos el Plan Colombia, que lleva prácticamente 15 años en Colombia y alrededores, esto ha afectado a Ecuador de manera brutal con la migración de más de 2 millones de colombianos, sobre todo campesinos y también exguerrilleros. Yo mismo he conversado, he tenido la oportunidad de tener en mi domicilio, debo confesarlo, no me gusta hablar de estos temas, pero yo he tenido que refugiar a familias enteras aquí en Ecuador alguna vez por los contactos que yo tenía, que me solicitaron de favor que lo hiciera. Y he tenido a madres, a padres, a abuelas, abuelos y a niños, a infantes en mi domicilio, durmiendo, a veces hasta en la sala porque no he tenido espacio para más en los años más duros del Plan Colombia. Recordemos que el Plan Colombia, que se lleva efectuando, como lo menciono, casi hace 15 años, lleva gastando o invirtiendo Estados Unidos aproximadamente 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Recordemos que más o menos en la guerra de Ucrania, recién aprobó el gobierno de Biden con el Congreso de Estados Unidos un presupuesto de 40.000 millones para una guerra, ¿no? Para una guerra contra una potencia nuclear, quizás el país más poderoso nuclearmente hablando que es Rusia, comparando lo de Ucrania y Rusia, ¿no? Y en el caso de Plan Colombia, son exactamente 9.300, 9.600. Hay un observatorio aquí en Ecuador y también en la ONU que habla un poquito sobre esto, pero cuando los gobiernos neoliberales decidieron apoyar al gobierno en aquel entonces de Álvaro Uribe para el Plan Colombia, se lo vendió con el señor Bill Clinton de una manera como que iba a ser la panacea, ¿no? La solución. Ya Colombia tenía bases militares, venía de una guerra civil de casi 50 años y también el desplazamiento de grandes cantidades de población, ¿no? Con un sector norte de Ecuador, el Putumayo, que lo conozco, en el cual no había presencia del gobierno colombiano, sino que la guerrilla y los comuneros, los campesinos, intercambiaban prácticamente comida o alimentos por droga, por hoja de coca, y esto llegó obviamente a transformarse con los años en una industria, ¿no? Pero ojo, los medios de Colombia como El Tiempo, como Semana, como NTN 24, todo esto, porque hay que decirlo, la prensa o la comunicación audiovisual en Colombia es totalmente neoliberal, no existe absolutamente un solo medio de comunicación masivo en Colombia que sea de comunidad o que sea del Estado, todo es de grandes empresas y conglomerados de privados. Entonces la gente no está informada, no ha sido informada, más bien ha sido desinformada prácticamente todas estas décadas. En las ciudades existe terror, existe miedo desde hace muchos años por el temor de la violencia, por el temor de las limpias, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que estaba en Cali, por allá justamente cuando estaba aplicándose la primera fase del Plan Colombia, le estoy hablando, profe, del 2003, y en Cali no nos permitían salir, las personas que nos estaban acogiendo no nos permitían salir a recorrer territorio, por ejemplo, en una ciudad cercana como por ejemplo Palmira, a más allá de las 10 de la noche, porque nos decían que prensa, comunicación o investigadores podían ser asesinados. Entonces, nunca salí posterior a las 9 de la noche, 10 de la noche, porque habían limpiezas. Y ojo, he recorrido el territorio en tierra, o sea, en automóvil, en vehículo. He hablado con la gente desde el cruce de frontera, ¿no? Desde Ipiales, después tienes Pasto, Popayán, etcétera, etcétera. Territorios hermosos, de una geografía muy bella y todo, pero asediados por una violencia terrible. He hablado con ex águilas negras, con estos extrema derecha, asesinos, genocidas, no fueron incriminados, no fueron encarcelados. Si hubo un proceso de paz fue prácticamente para perseguir y acosar a las FARC, las cuales depusieron las armas exactamente hace 2 años, pero están siendo asesinados prácticamente todos los de la FARC. Nunca se cumplió el proceso de paz. Colombia realmente es una zona de guerra y debo decirlo, ¿no? Como país hermano que estamos al lado, nosotros como Ecuador no estamos comunicados, no estamos interconectados, no estamos participando de los procesos de paz que existen en el país. En el gobierno de Rafael Correa sí había una agenda bilateral. De hecho, como usted sabe, se construyó incluso carreteras y se estaba haciendo estructura, porque, como le decía, la zona de Popayán es totalmente desprovista de estructura y de apoyo del Estado. No hay hospitales, no existe seguridad pública, no existe en absoluto educación pública.
Lo que existe sí es que los ciudadanos desde hace muchos años, tanto la guerrilla, que era la que habitaba en el sector, como también los pueblos que son originarios de por ahí o campesinos, ellos se organizan para poder tener educación, para poder tener salud, para poder tener seguridad. La guerrilla les proveía de seguridad, lo sé, estaba en Popayán, perdón, en la frontera norte con Ecuador, es territorio caliente, como estamos hablando, el Putumayo, pero desde hace mucho, mucho tiempo el ejército colombiano se lo conocí, se lo entendía solamente cuando pasaban estos Black Hawks, estos helicópteros de Estados Unidos, con ametralladoras y con bombardeos, no llegaban a socializar nada, solamente llegan a arrasar con armas a todos, a la población sin discriminación de si eran guerrilleros o no eran guerrilleros. Si no tenían eso, también tenían a los paramilitares que llegaban a matar a mujeres, niños, a torturar, a desaparecer seres humanos. Entonces, ojo, yo le digo al público de aquí, no necesariamente porque nosotros tengamos un pensamiento humanista, idealista, estamos haciendo esta denuncia o esta observación. Lo estamos haciendo porque cualquier ser humano en cualquier parte del mundo puede hacer una investigación, puede hacer un googleado de lo que ocurre en los sectores del sureste de Colombia y pueden descubrir, pueden ver todas las noticias de los crímenes que se han llevado a cabo en Colombia, tanto por el ejército colombiano, que ahora se está tratando de llegar a un acuerdo de paz con este tema de los falsos positivos, y también con el asunto de los paramilitares, que, ojo, nuevamente, nunca fueron tocados. Y los paramilitares, debo mencionar, no solamente el señor Castaño, que fue asesinado hace unos años atrás, todos los grupos paramilitares que existen en Colombia, prácticamente todos también trafican y comercian con el narcotráfico, con la cocaína, entonces, y con la marihuana y la heroína. Entonces, no es echarle la culpa a la guerrilla de las FARC, incluso porque después de las desmovilizaciones de hace 2 años, con el tratado de paz que se llegó a firmar en La Habana con el expresidente Santos, quien también trató, o sea, creo que una de las pocas cosas que hizo el gobierno del expresidente Santos fue justamente llegar a estos acuerdos de paz y tratar de llevarlos a cabo, pese a que Colombia votó de manera libre en elección, en una consulta popular, por el no a la paz. Porque como le digo, profesor, lastimosamente el pueblo colombiano está siendo engañado, no existe libertad de prensa, se asesinan periodistas, se asesinan reporteros, se asesinan investigadores, se asesinan también a dirigentes campesinos, comuneros, se asesina a dirigentes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia le debe mucho dinero a Estados Unidos, como le menciono, prácticamente 10.000 millones de dólares. Colombia exporta al mundo más de 1.300 toneladas anuales de cocaína, perdón, ya procesada. Es el primer productor de cocaína del mundo y demuestra, ahora que muchos también nos preguntan de si la política de Manuel López del presidente de México funciona con respecto a lo que está realizando, ¿no? De la pacificación de las zonas en conflicto, si funciona o no. Yo solamente debo decirles que vean el ejemplo de Colombia. Bala, sangre, persecución, asesinato, crímenes no son la forma de llegar a la paz, no son la forma de encontrar un camino hacia la pacificación y hacia la justicia y hacia un verdadero Estado de Derecho. Colombia en muchas formas es un desastre, ¿no? Y durante mucho tiempo ha tenido una economía, digamos, un mercado que en un 45-50% es narcotráfico, lavado de activos, en esto está involucrada la banca, en esto está involucrada, y por qué no decirlo, no sé si hablarlo en código, ¿no? Porque ya estamos hablando mucho, pero hay ciertas instituciones del gobierno de Estados Unidos que participan del narcotráfico, del lavado de activos y que permiten, camuflan la fluidez de estos recursos que se ganan anualmente a través de banca de Colombia y también a través de banca internacional, específicamente banca de Estados Unidos. Ello no se topa, de ello no se habla. En los informes de la ONU, de la dignísima expresidenta Bachelet, jamás se habla de estos temas, nunca se los topa, nunca se toma en consideración en ninguna asamblea internacional. En la ONU nunca se habla de esta situación. Estamos hablando de que más de 5 millones de personas en la zona de la que yo estoy hablando, específicamente cercana a la costa pacífica de Colombia, han sido desplazados aproximadamente más de 5 millones de personas solamente por violencia. ¿Y qué tipo de desplazamiento es? ¿Te vas o te matamos mañana?
y se van de las finquitas, de las tierras, se van con lo que tienen puesto, llevando a sus niños, llevando a sus ancianos hacia Ecuador, después se van para Perú, después migran hacia Chile, o también se van para Estados Unidos, donde hay una gran comunidad de colombianos, ¿no? Entonces, para mencionarle como un contexto histórico, es simplemente la síntesis, este acuerdo, este memorándum del presidente Biden es simplemente la síntesis de una debacle moral de lo que significa la OTAN. Ojo, esto también demuestra una cosa más para terminar, es que definitivamente la OTAN es completamente demócrata, no republicana. Donald Trump quiso reformar ciertas condiciones de la OTAN en su momento, y cuando vienen los demócratas, ojo, recordemos que el Plan Colombia fue desarrollado e implementado por Bill Clinton, quien es uno de los máximos dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, para demostrar y para desenmascarar quiénes son los que actúan de manera más enérgica y quienes controlan completamente la OTAN. Ojo, cuando Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, tuvo libertad plena para hacer bombardeos y masacres en Siria, en Yemen, y también en Libia, ¿no? Entonces uno puede encontrar que la OTAN es completamente, no solamente empoderada de los Estados Unidos, sino también del Partido Demócrata, en donde, en Colombia también parte demócrata como republicana, pero más demócrata, tienen un fuerte control, un fuerte poder sobre lo que es Colombia, ¿no? Que es prácticamente un protectorado de los Estados Unidos. Qué fuertes comentarios, qué fuertes palabras, pero qué bueno que lo haces, Hugo, porque ponemos en perspectiva lo que significa que Estados Unidos diga que Colombia es su aliado estratégico. Mira, por poner un ejemplo, con México al año, Estados Unidos comercia bilateralmente 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares. No hay otra relación bilateral en el mundo que tengan ese nivel de comercio. Después le sigue China. Hemos desplazado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Con Colombia, en los últimos 10 años, de 2011 a 2021, el comercio bilateral alcanzó 126 mil millones de dólares en 10 años. Pero Biden dice que Colombia es el aliado estratégico de Estados Unidos. ¿Me explico? No hay números que sustenten esto.